Ahoy tripulación, bienvenidos al Literante. Esta vez vamos a estrenar una sección. Hay una sección aquí que se llama Literando, en el cual viajamos y vamos a bibliotecas, vamos a librerías, entrevistamos a autores, vamos a eventos, que es el proceso como si estuviéramos navegando en el mundo de las letras. Sin embargo, esta sección es diferente. ¿Por qué? Porque esta sección, bueno, no nos va a permitir viajar a esos lugares o entrevistar a esas personas o hacer una investigación tan profunda en campo como quisiéramos. Entonces no podemos meterlo dentro del Literando. Así que creamos esto, que le llamamos las rutas de la literatura. Como las rutas que tenían los barcos para llegar de un destino a otro. Hay rutas muy famosas, tanto terrestres como marinas, como la Vía Maris, las de las Indias y varias rutas que por el momento no recuerdo. Pero ese es el punto, de eso se trata esta sección. Cosas relacionadas con la literatura y que la literatura fomentó a que se hicieran realidad. Y vamos a empezar con algo muy interesante esta vez. Podríamos decir, bueno, vamos a hablar de las obras literarias que inspiraron películas. ¡Qué original! Sí, fue lo mismo que pensé, dije, o sea, todos los libros que salen actualmente les hacen películas. Algunas muy malas, por cierto. Y hay otras películas que de plano superan al libro y la película es mala y dices, no inventes, o sea, y dices, Dios, no voy a perder el tiempo leyendo esto. Así que sí vamos a hablar de películas. Y sí vamos a hablar de películas que fueron inspiradas en obras literarias. Pero la diferencia es que estas películas están basadas en la obra literaria de un solo autor. ¿De qué autor estoy hablando que puede inspirar tantas obras para hacer las películas? No es Lovecraft, no es Ray Bradbury, no es Isaac Asimov, tampoco es Edgar Allan Poe. Entonces, ¿quién puede ser este autor que nos llene de tan buen cine? Philip K. Dick, creador del cyberpunk. Bueno, no sé si sea creador, pero es uno de los autores más representativos del cyberpunk. Tenemos una reseña de él en las reseñas de libros acerca de sueñan los robots, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Vamos a hablar no de 10, sino de 11 películas. Deberían de ser 12, pero al final voy a decir por qué quitamos la 12. 11 películas basadas en la obra de Philip K. Dick. Comenzamos. Número 1. Obviamente, Blade Runner. La historia de Deckard, el cazarrecompensas, basada en la obra, en la novela, Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Medianamente guarda la similitud con la obra. La película es muy buena. Ridley Scott nos sumerge en el mundo decadente de la guerra, de la tierra posguerra, esa era posapocalíptica, de una manera genial. Considerado uno de los clásicos de ciencia ficción. Número 2. Total Recall, de 1990, con Arnold Schwarzenegger. Basado en el cuento Podemos recordarlo por usted al por mayor. La historia trata casi de lo mismo. Quaid, o Quaid en el libro, Quaid en la película, quiere tener esa aventura, quiere tener ese recuerdo de ser un agente secreto. Quiere viajar a Marte, pero no puede porque no tiene el dinero para ir. Y entonces va a esta empresa llamada Recall, donde Podemos recordarlo por usted al por mayor. Trata de meter este recuerdo y se da cuenta que ya hay un recuerdo ahí muy parecido. Ahí es donde comienza la historia. Este clásico de ciencia ficción hecho por Arnold Schwarzenegger, una de sus mejores películas, una película muy buena que pone nuevamente el cyberpunk como punto de enfoque, con mutantes, con criaturas que necesitan el aire y que el aire es comercializado como como el bien más codiciado y debería de serlo en la actualidad. De esta manera logra crear esta obra. Estoy andando mucho en las películas y no voy a hacerlo porque se va a hacer muy largo este video. Número 3. Una novela que no es propiamente ciencia ficción, de hecho se aleja mucho del tema. Confessions d'un Bach. Qué genial francés tienes. Era sarcasmo, por cierto.
En inglés, Confessions of a Crap Artist. Más o menos. Se aleja del tema. Casi todas las demás historias, películas están basadas en ciencia ficción, cyberpunk. Esta es más socialista, más novela romántica. 4. Screamers. Basada en el cuento La Segunda Variedad. Una obra donde unas entidades llamadas Screamers tratan de asesinarnos. Y volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué tratan de asesinarnos? ¿Tienen inteligencia? ¿Quieren el control del planeta? ¿Quieren eliminarnos porque nos consideran una competencia? ¿O nosotros queremos eliminarlos para que no se vuelvan una competencia? Número 5. Impostor, del 2002. Basado en el cuento del mismo nombre. Impostor, imaginen esto, que un día ustedes van a trabajar. Llegan a la oficina, llegan al lugar de trabajo y los detienen. Los detiene la policía. Los llevan a interrogar y en el interrogatorio les preguntan: ¿quién es usted? Pues obviamente van a responder con su nombre: soy fulanito tal. Y quien lo está interrogando le dice: no, usted no es fulanito tal. Usted es un impostor. Y tú preguntas: entonces ¿quién soy yo? Usted, señor, usted es un robot. Con Gary Denise. Muy buena adaptación. Del mismo año de 2002, Minority Report, con Tom Cruise. Basado en el cuento también Minority Report, o El reporte de las minorías, donde un grupo de psíquicos tratan de detener los crímenes antes de que estos se lleven a cabo. 2003, una película llamada Paycheck, o La Paga, bueno, basada en el cuento La Paga, donde los protagonistas tienen la capacidad de visualizar el futuro. Algo que se hizo muy recurrente en algunos cuentos de Philip, predecir el futuro y las consecuencias que esto traería en tu vida, y que usualmente son consecuencias muy graves. Del 2006, A Scanner Darkly, o Una mirada a la oscuridad, una obra fílmica con Keanu Reeves, Winona Ryder, Robert Downey Jr., el actor de Zombieland, que siempre se me olvida el nombre, que nos muestra qué es lo que pasaría si fueras un agente de narcóticos y de pronto te empiezas a meter la droga que estás tratando de detener, y cómo empieza a alterar tu realidad. Esta película es buena por la animación que maneja. Es una película animada, pero está como fotomontada en personajes reales. Al principio te marea y no sabes bien qué estás viendo, pero el efecto que tienen que lograr para el traje como difusor de la realidad que utiliza Keanu Reeves, creo que no se podría haber logrado de otra manera. Next, del 2009, con Nicolas Cage. Basado en el cuento El Hombre Dorado. Al igual que Paycheck, un hombre que puede ver, creo que 5 o 10 segundos al futuro. Y tú puedes decir, no es mucho, pero cuando puedes compararlo contra la cantidad de probabilidades que pueden ocurrir en 10 segundos, es un mundo de diferencia. Podrías hasta esquivar balas. The Adjustment Bureau, del 2011. Basada en Equipo de Ajuste, una obra para todos aquellos que gustan de las teorías conspiratorias, del gobierno metiéndose en situaciones de las personas sin su intimidad. Esta es una buena obra, muy recomendable, y basada en uno de los cuentos de Dick, que se aleja un poco del cyberpunk, sin dejar ese lado de ciencia ficción que tanto maneja. Radio Free Albemarle, del 2014, basada en el cuento del mismo nombre. Al igual que la anterior, que es un cuento de teorías conspiratorias, esta radio también empieza como a tratar de implantar pensamientos en la gente. Dicen que es la obra mejor adaptada y más fiel a un cuento de Philip K. Dick. Si mal no recuerdo, creo que fue una obra independiente y que se financió con estos Star Kickers. Gana algunos premios. Hay que buscarla para verla. Eran 12 películas. La 12 no la vamos a poner. La voy a mencionar, pero vaya, o sea, creo que a cualquiera le daría náuseas ver esto. Total Recall, con Colin Farrell. Y es todo lo que voy a decir de esa película. Evítenla. Este es el primer video de Rutas Literarias. Una sección cómo la literatura influye en otras artes o en otras situaciones o incluso en otros autores. Cómo las obras de ciertos autores
han creado nuevas obras o han servido de inspiración para estos autores. Eso es todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo y comentarlo. Nos vemos hasta la siguiente vez. Hasta entonces.